Hola, hola. Les damos la bienvenida a Aprende en Casa 3, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Y el día de hoy nos acompaña la maestra Verónica Hernández, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. ¿Cómo estás, maestra? Muy bien, ¿cómo estás tú, Jenny? ¿Cómo están los chicos en casa? Bienvenidas a su clase de historia. Vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de historia de sexto grado. ¿Ya están listos? Vamos con Ajo Listo para que nos dé un consejo sobre cómo cuidar nuestra salud. ¡Hola! Vamos a ver el siguiente video. Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas, no salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de 1,5 metros entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón, por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Maestra Vero, qué elegante vienes el día de hoy. Gracias, tú también vienes muy elegante. Hoy quise que nos vistiéramos con un kimono tradicional japonés, porque, bueno, vamos a tratar la clase sobre Japón. Entonces en la clase de hoy continuaremos nuestra travesía histórica por el lejano oriente. Solo que en esta ocasión nos adentraremos en la historia de la extraordinaria cultura de Japón. ¡Wow! El país del sol naciente. Exactamente, Jenny. Hoy aprenderemos sobre los orígenes de ese imperio, es decir, conoceremos la historia de Japón durante los siglos V al XV. Del siglo V al siglo XV. Los siglos que duró la Edad Media en Europa, ¿cierto? Entonces conoceremos lo que sucedió en Japón mientras en Europa se desarrollaba el feudalismo. Exactamente. Compañeras y compañeros de Aprende en Casa, creo que es el momento de que vayan por sus materiales para esta clase porque se va a poner muy interesante. Tengan consigo lápiz o pluma, su cuaderno por supuesto, y su libro de historia. Debo comenzar por comentarles que en este periodo, si bien en un principio la civilización de Japón estuvo fuertemente influida por la cultura de China, con el paso de los siglos, los japoneses supieron desarrollar una cultura muy propia y original. Supongo que esa influencia de China en Japón se debió en buena medida a la cercanía geográfica que existe entre ambos países. Así es, Jenny. Un ejemplo de esa influencia de China en Japón es este kimono que traigo puesto. Se trata de una prenda tradicional china que los japoneses adaptaron y transformaron de acuerdo a sus propios gustos y necesidades. ¡Oh, es muy interesante! Pero me imagino que los japoneses no solo tomaron de los chinos sus formas de vestir, sino también algunas otras cosas. Por supuesto, los japoneses también retomaron de la civilización china su escritura, la religión budista, filosofías como el confucianismo y, sobre todo, la forma de gobierno imperial. Entonces, lo interesante será conocer el modo como los japoneses adoptaron y transformaron esta influencia de China hasta dar origen a una cultura propia muy original. Exactamente, Jenny. Por eso, quiero que comencemos esta clase viendo el siguiente video. Se trata de una entrevista a un especialista del Colegio de México que nos hablará sobre las filosofías y las religiones chinas, algunas de las cuales fueron retomadas por los japoneses durante el siglo V al XV. Hoy voy a hablar sobre las filosofías y religiones de China durante los siglos V a XV.
Esta época es la era medieval que incluye 4 periodos principales: las dinastías del sur y del norte, la dinastía Tang, las dinastías Song del norte y del sur, y la dinastía Yuan. Durante estos 1000 años, 3 tradiciones filosóficas o religiones, el confucianismo, el budismo y el taoísmo, experimentaron procesos de sofisticación. En el caso de China, es correcto ver las 3 tradiciones como filosofías y religiones, porque se llaman Rujiao, Fojiao y Daojiao, respectivamente, y el término común Jiao en chino significa enseñanza y religión. Y la filosofía del taoísmo enfatiza vivir en armonía con el Tao, literalmente el camino. El Tao es referido como el principio de unidad absoluta y al mismo tiempo mutable, que conforma con la realidad suprema y del principio cosmogónico y ontológico de todas las cosas. Sin embargo, el taoísmo se convirtió a algo más parecido a una religión desde la dinastía Han oriental, y su pensamiento ha estado relativamente estancado desde entonces. Fue despertado por los emperadores de la dinastía Tang, porque su apellido era Li, el mismo que el fundador del taoísmo Lao Tzu, cuyo nombre original era Li Dan. Mientras tanto, el budismo y el confucianismo lograron importantes renovaciones filosóficas durante los siglos 5 a 15. El objeto del budismo es superar el sufrimiento causado por el deseo y la ignorancia de la verdadera naturaleza de la realidad. Llegó a China por primera vez en el siglo I después de Cristo durante la dinastía Han, a través de misioneros de la India. Durante los siguientes siglos, el budismo estuvo en proceso de traducción masiva de sus textos y de indigenización. Logró su total indigenización, teniendo como resultado el llamado budismo Chan. El budismo Chan enfatiza la importancia de la meditación y desconfía de las escrituras o textos. Tras la introducción del budismo en China, el confucianismo primero empezó a sufrir un descenso, a tener que competir con el budismo y taoísmo al mismo tiempo. Durante las dinastías Song, la dinastía Yuan y la dinastía Ming, el confucianismo logró revitalizarse incorporando la metafísica del budismo y del taoísmo. De esta manera surgió el llamado neoconfucianismo, el cual se convirtió en 2 escuelas filosóficas: la escuela del principio y la escuela de la mente. La escuela del principio remarcó su filosofía con 2 términos clave: Li y Qi, o forma ideal y materia mutable, respectivamente, que juntas constituyen todo en el universo. Mientras tanto, según la escuela de la mente, no hay dualidad entre mente y realidad, o entre sujeto y objeto. Esta escuela es especialmente reconocida por su máxima unidad de conocimiento y acción, 知行合一, que fue redactado por Wang Yangming. ¡Qué interesante cápsula!
Ahora ya sé que el confucianismo, el taoísmo y el budismo fueron filosofías, religiones que se desarrollaron en China durante los siglos V al XV. Veo que pusiste mucha atención, Jenny. ¿Y ustedes, alumnas y alumnos en casa, recuerdan qué proponían cada una de estas filosofías, religiones? Pues, por lo que dijo el especialista, el taoísmo enfatiza la armonía con el Tao, que es la unidad absoluta e inmutable que conforma la realidad suprema de todas las cosas. El budismo busca superar el sufrimiento causado por el deseo y la ignorancia, y el confucianismo es una filosofía religión que, entre otras cosas, planteaba la relación entre forma-idea, sujeto-objeto, conocimiento y acción. Excelente, Jenny. Como veremos en esta clase, tanto el budismo como el confucianismo fueron filosofías, religiones que los japoneses tomaron de los chinos y las utilizaron para darle forma a su propio imperio. Pero no nos adelantemos. Sí, maestra Vero, no se adelante, vayamos por partes. ¿Qué te parece si comenzamos por ubicarnos primero en el espacio? A ver dónde queda exactamente Japón. Tienes razón, Jenny. Y mira, para que mi exposición sea más ordenada, te propongo que vayamos armando un cuadro sinóptico en el que anotemos los aspectos más relevantes de la civilización japonesa, tales como localización, organización, política y social, aportaciones, religión y expresiones culturales y artísticas. Empecemos por su localización. Japón está ubicado en la costa asiática este del Océano Pacífico, muy cerca de las costas de Rusia, China y Corea. La característica principal de Japón es que es un archipiélago, es decir, un conjunto de más de 6,000 islas. La isla más grande que conforman Japón son 4: Hokkaido, Honshu, Kyushu y Shikoku. Precisamente por ser un conjunto de islas, la historia de Japón es muy peculiar. Por un lado, es un país que logró mantenerse a salvo de invasiones de los pueblos nómadas de Manchuria y lo que hoy es Mongolia, que atacaron imperios como el chino. Pero por otro, es un país que se mantuvo por mucho tiempo aislado del mundo. Alumnas y alumnos en casa pueden comenzar a llenar su cuadro sinóptico anotando lo siguiente: civilización japonesa, localización, conjunto de islas ubicados en la costa asiática este del Océano Pacífico, muy cerca de China, Corea y Rusia. Muy bien, Jenny, prosigamos. A partir del siglo IV, es decir, por ahí del año 300 después de Cristo, podemos decir que comenzó la historia de la conformación de la civilización japonesa. A partir de ese siglo, se hace evidente la paulatina conformación de una organización política cada vez más compleja, el crecimiento de una sociedad japonesa cada vez más estratificada y el desarrollo de sistemas de escritura y de creencias cada vez más acabados. Para entender mejor este proceso, los historiadores hablan de 3 grandes etapas en la historia de la civilización japonesa durante los siglos IV al XV. La etapa del estado Yamato, que va desde el siglo IV al siglo VII, la era Heian, que va desde el siglo VIII hasta el siglo XI, y la era de los shogunes, que va del siglo XII al siglo XV. Compañeras y compañeros, esto considero que hay que anotarlo en nuestros cuadros sinópticos, en el apartado correspondiente a organización política y social, para que nos quede algo así. Ahora, maestra, díganos cuáles fueron las principales características de cada una de estas etapas. Bueno, la etapa del estado Yamato es una parte de la historia japonesa que se desarrolla entre los siglos IV al VII. Durante estos siglos, la agricultura, sobre todo el cultivo de arroz, se consolidó, sobre todo en la parte sur del archipiélago. Gracias al excedente agrícola, el estado Yamato comenzó a crecer y a crecer. De ser un pequeño reino, pasó a convertirse en un estado que se expandía paulatinamente por las otras islas de Japón, teniendo un mayor control político y económico sobre sus pobladores. Porque otra característica del estado Yamato es que su sociedad se volvió cada vez más compleja y estratificada, quedando conformada por 3 estratos principales: los Oji,
clanes familiares que constituían la clase dirigente del Estado. Los B, servidores de los Oji, que se agrupaban y distinguían según su actividad laboral. Campesinos, pescadores, ceramistas y fabricantes de arcos. Los Yatsuko, funcionarios que pertenecían al Estado y no disfrutaban de libertad personal. Durante la etapa del Estado Yamato, los contactos con el continente asiático fueron muy intensos. Tuvieron un papel determinante en la evolución tecnológica, económica, social, política, cultural y religiosa de Japón. Los clanes dirigentes del Estado Yamato fomentaron sobre todo los intercambios con China y Corea, lo que permitió la entrada a Japón del budismo. ¡Claro! El budismo, esa filosofía religión de la que nos habló el especialista en la cápsula. Sí, muchos miembros de los clanes dirigentes adoptaron el budismo como su religión, lo que supuso una fuerte competencia con la religión que ya existía en Japón desde mucho tiempo atrás, el Shinto o sintoísmo, religión dedicada a rendir culto a los espíritus de la naturaleza y venerar a sus ancestros. Compañeras y compañeros, creo que esta información habría también que anotarla desde ya en nuestro cuadro sinóptico, en el apartado correspondiente a religión. Podemos poner algo así sobre las dos religiones imperantes de la civilización japonesa. Religión Shinto, dedicada a rendir culto a los espíritus de la naturaleza y venerar a los ancestros. Y budismo, enfocada a superar el sufrimiento causado por el deseo y la ignorancia. Habría que agregar que los japoneses no solo adaptaron de los chinos la religión budista, sino que también es muy notable la influencia de China en la escritura, la arquitectura y el modelo político del Imperio chino, que quisieron adoptar, lo que nos lleva a hablar de la segunda era en la historia de la civilización japonesa. ¿Te refieres a la era Heian? Exactamente. Ante el inminente declive del Estado Yamato durante el siglo VII, se intentó dar mayor poder y realce a una nueva figura gobernante, el emperador, lo que trajo cambios importantes en la estructura política de la sociedad japonesa. Siguiendo el modelo de China, los japoneses se esforzaron por establecer un imperio centralizado y fuerte, capaz de controlar a una mayor población y un mayor territorio. El primer emperador de esta nueva era del imperio japonés se considera que fue Kanmuteno. Gracias a sus excelentes vías de comunicación por tierra, mar y ríos, Heian fue la capital del imperio durante casi 1000 años aproximadamente, que van del 768 al 1868. Ahora bien, al igual que los chinos, los japoneses consideraron su emperador hijo del cielo y el padre de la tierra. Al menos así quedó establecido en la primera constitución de la historia japonesa, redactada hacia el año 604 por el regente, el príncipe Shotoku. El regente Shotoku, ¿y él quién era? Es que era uno de los tantos ministros que gobernaban el imperio, porque hay que entender algo. Aunque el emperador era la máxima autoridad del imperio, el padre de todos sus súbditos siempre estaba acompañado y asesorado por una aristocracia de la que salían los principales funcionarios del imperio, es decir, los regentes y gobernantes encargados de las funciones cotidianas del Estado. No, pues sin duda estamos ya ante una sociedad sumamente compleja y estratificada. Así es. Y dentro de esta sociedad también existió un sector que no he mencionado aún, pero el cual cobró vital importancia durante la última etapa de la historia japonesa a la que me referiré. Se trata de la clase guerrera del imperio. Comenzó a conformarse del siglo VIII, cuando se le encomendó el mantenimiento de un imperio japonés que, pese a todos los esfuerzos, estaba fragmentado geográficamente. En sus inicios, se trataba de una clase guerrera, formada por guerreros montados a caballo, que procedían de las clases nobles locales. Eran guerreros muy habilidosos montando a caballo, que además tenían bastante pericia en la caza y el uso del arco. Los más famosos llegaron a ocupar puestos en el estado y a poseer territorios. Con el tiempo,
estos guerreros y los señores terratenientes para los que trabajaban adquirían tanto poder en las dinastías, provincias del Imperio japonés, que acabaron por protagonizar las grandes luchas por el control del territorio que marcaron el fin del periodo Heian y el inicio de una nueva era. La era de los shogunes. Correcto, Jenny. Recibió este nombre porque se trató de un periodo de la historia japonesa en la que el poder político, económico y social recayó en jefes militares, que a su vez tenían bajo su control a señores terratenientes, que se dividían la defensa y el control del territorio japonés con ayuda de los samuráis. Durante la era de los shogunes, se registró un avance considerable en las técnicas de explotación agrícola. Se introdujeron nuevas variedades de arroz a Japón. Se desarrollaron las artes como el teatro, la poesía, la caligrafía y se favoreció el intercambio comercial en todos los territorios del archipiélago. Gracias a este intercambio comercial, el uso de monedas de oro, plata y cobre se volvió cada vez más frecuente en Japón, hasta convertirse en uno de los grandes adelantos del periodo. Así es. Considero que con esto último que acabas de mencionar, Jenny, podemos concluir nuestro cuadro sinóptico, anotando en aportaciones de las civilizaciones japonesas lo siguiente: el uso de las monedas, el desarrollo de las tecnologías para trabajar el acero, que se utilizaban en la fabricación de espadas, katanas, el desarrollo de las artes como la poesía, la música, el teatro y la fabricación de cerámica de porcelana. Muy bien, de todo esto hemos concluido nuestro cuadro sinóptico y nuestra clase de hoy. Por hoy hemos terminado con Japón durante la Edad Media de historia de sexto grado y espero lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Yo soy Gisela Sierra. Y yo soy Víctor Díaz. El día de hoy tendremos una sesión muy especial, ya que en esta ocasión queremos invitarte a realizar un repaso de todos los temas que hemos visto y aprendido en este viaje por el ciberespacio. Así es, Gisela. Hoy queremos invitar a todos los navegantes del ciberespacio a realizar una recopilación de los valiosos conocimientos que hemos adquirido y a que juntos recordemos y pongamos en práctica el código de ética del buen cibernauta. Así que pongan mucha atención. 1. Primero que nada, debemos recordar que todos los cibernautas tenemos una identidad digital, también conocida como nuestro yo digital, el cual está conformado por toda la información que registramos y compartimos en las redes y que puede ser vista por otras personas. Todo lo que publicamos deja una huella digital, la cual es toda aquella actividad e información personal que se queda en la red y nunca se borra. Es por ello que requerimos ser muy cuidadosos y responsables con todo lo que publicamos, así como dónde y con quiénes lo compartimos. 2. Tu yo digital contiene información que te identifica dentro y fuera del ciberespacio. Por lo tanto, cabe recordar que todo lo que publicamos puede contener datos personales, los cuales debemos proteger. Tu privacidad es lo más importante y para tener una navegación segura, los datos e información de tu yo digital solamente deben ser compartidos con personas de confianza. 3. Una de las ventajas de nuestro yo digital es que nos abre las puertas al ciberespacio, donde podemos conocer mundos nuevos. Sin embargo, en el ciberespacio también existen muchos riesgos y peligros que nos acechan, así como personas que no son lo que aparentan. Cuando navegues por internet, si notas algo dañino o sospechoso, o si existe alguien que te molesta o incomoda, recuerda siempre contárselo a un adulto de confianza, como puede ser mamá o papá. 4. Al igual que en nuestra vida diaria, todos tenemos derechos que nos brindan protección y seguridad al navegar por el ciberespacio. Estos son conocidos como ciberderechos. Todos tenemos derecho al acceso y uso de Internet, a expresarnos libremente por el ciberespacio, a mantener nuestra información privada, así como el derecho a disfrutar de los contenidos que nos ofrece la red. Todo ciberderecho, no obstante, también conlleva una ciberresponsabilidad. Nunca hagas con el yo digital de otros lo que no te gustaría que hicieran con el tuyo. 5. Es
Es importante recordar también que nuestro yo digital tiene el mismo valor que el de cualquier persona y que en el ciberespacio todos tenemos derecho a ser tratados con igualdad. A esto nos referimos cuando hablamos de igualdad de género, a que sin importar si somos mujeres u hombres, todos tenemos el mismo derecho a utilizar los medios digitales. 6. No obstante, aunque todos tenemos derecho a navegar por el ciberespacio, debemos saber que no todas las personas han tenido las mismas oportunidades para acceder y utilizar los medios digitales. Así que si te encuentras una persona familiar, conocido o amigo tuyo que no tiene acceso a un dispositivo digital o internet, o si se le dificulta utilizarlos, lo mejor que puedes hacer es acercarte y ayudarle. Para lograr una verdadera inclusión digital, requerimos compartir nuestras herramientas y conocimientos con otros. Esto sin importar sus rasgos, preferencias, género, religión, edad o condición social. 7. Es importante saber que así como nuestro yo digital es privado, la información que existe en la red también le pertenece a otros. Por lo tanto, es necesario saber cuándo y cómo podemos usar el trabajo y las ideas de otras personas, respetando así los derechos de autor y la propiedad intelectual. Cuando tomes contenido de algún sitio web para tus tareas, asegúrate siempre de mencionar el nombre del autor o, en su caso, la página donde obtuviste la información. Asimismo, nunca y por ningún motivo descargues o compartas contenidos que no sean de acceso libre o si no cuentas con la autorización de su creador. 8. Para navegar de forma segura, debes recordar que existen algunos indicadores de riesgo llamados focos rojos, los cuales nos advierten que nuestro yo digital puede estar corriendo peligro. Si al utilizar Internet identificas conductas dañinas o antisociales de parte de otros cibernautas, debes permanecer alerta, pues podrías llegar a ser víctima de algún ciberdelito. Para poder reportar cualquier tipo de abuso o ciberdelito, es necesario conservar las evidencias digitales que puedan constatarlo. Puedes acudir a la Guardia Cibernética de la Guardia Nacional para mayor orientación, llamando al número 088. O también puedes denunciar en el Centro Nacional de Atención Ciudadana a través del correo cnac@sspc.gov.mx. 9. Uno de los grandes problemas que existen hoy en día es la falta de fuentes confiables de información. Por lo tanto, cuando navegamos por el ciberespacio hay que estar alerta y ser cuidadosos con lo que consultamos y compartimos. Verifica que las páginas que visitas sean seguras. Nunca compartas contenidos falsos y valida siempre la información que consultas. 10. Estos son el conjunto de derechos y responsabilidades que tenemos todos los navegantes del ciberespacio, los cuales conforman el código de ética del buen cibernauta. Esperamos que la información y los consejos aprendidos a lo largo de este viaje por el ciberespacio te hayan sido de provecho y ayuda. Y no olvides compartir este valioso conocimiento con otros cibernautas críticos, informados y responsables como tú. El ciberespacio también es tu espacio. Cuídate. Hasta la próxima, chicas y chicos. Adiós. ¿Qué significa ser maestro para mí? Donde empatizas con ellos. Se está dando a conocer más el proyecto de Aprende en Casa. Significa algo muy importante, ya que el impacto que hacemos con los niños ha sido bastante grande. Seguir con la educación es una experiencia sin igual. El hecho de no poderlos ver, no tenerlos cerca, no saber qué está pasando y platicar con cada uno, creo que es la primera dificultad. Las habilidades que he desarrollado durante esta nueva forma de enseñanza, la expresión corporal ha mejorado mucho para poderle dar ese toque o esa chispa a las clases. ¿Qué es lo que más extraño de las clases presenciales? Que te saludaran a la entrada, se despidieran con gusto, ese lazo que creabas con ellos. Es una de las cosas que más extraño. Espero regresar con mucho gusto y así podemos diversificar hacia más niños, más estrategias. La experiencia de pertenecer a Aprende en Casa es maravillosa.